Hoy vamos a hacer algo que pocas veces hacemos cuando compramos un alimento. Leer la etiqueta de ingredientes con atención, entender qué significa cada término y analizar qué nos dice esa información desde el punto de vista de la ciencia alimentaria. El producto que voy a analizar hoy es la margarina Sello de Oro, fabricada por Alicorp en el Perú. La elijo porque es un producto muy presente en los hogares peruanos y porque su lista de ingredientes es un ejemplo interesante de tecnología alimentaria moderna. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Este no es un video para hablar bien ni mal de este producto. Es un análisis técnico, como el que haría cualquier profesional en bromatología o ingeniería en alimentos. Al final, cada persona decide qué consume. Lo que yo puedo aportar es que esa decisión esté basada en información real. Vamos al análisis. Para entender los ingredientes de este producto, primero necesitamos entender qué es técnicamente una margarina. La mantequilla se obtiene batiendo la crema de leche de vaca. Es esencialmente grasa de origen animal con agua y proteínas lácteas. Su composición es relativamente simple porque es un producto de origen natural directo. La margarina, en cambio, es una emulsión elaborada industrialmente. Combina grasas vegetales con agua mediante un proceso tecnológico controlado. Para que esas dos fases, la grasa y el agua, se mezclen y permanezcan estables, se necesitan ingredientes adicionales que vamos a analizar uno por uno. El Codex Alimentarius establece que la margarina debe contener al menos 80% de grasa. Los productos con entre 65% y 80% pueden comercializarse como margarina indicando el porcentaje. La etiqueta de este producto declara más del 65% de grasa vegetal, lo que lo ubica en esa categoría intermedia. Un dato importante para leer bien la etiqueta: en el Perú, como en la mayoría de países, los ingredientes se listan en orden decreciente de peso. El primer ingrediente es el que está en mayor cantidad y el último el que está en menor cantidad. Tengan eso en mente mientras recorremos la lista. Los dos primeros ingredientes de la etiqueta forman lo que en tecnología de alimentos llamamos la fase grasa, que es la base estructural de cualquier margarina. El aceite de soya encabeza la lista, lo que indica que es el ingrediente en mayor proporción. Es un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados, principalmente ácido linoleico, el conocido omega 6. A temperatura ambiente es completamente líquido. Aquí aparece el primer desafío tecnológico. Si solo tuviéramos aceite de soya, el producto sería un aceite líquido, no una margarina untable. Para darle la consistencia adecuada, se combina con una segunda grasa. Grasa vegetal interesterificada enzimáticamente, palmiste y palma. Este es el ingrediente más técnico de la lista y vale la pena detenerse a explicarlo bien. El aceite de palmiste viene del hueso del fruto de la palma aceitera y el aceite de palma de su pulpa. Ambos son naturalmente semisólidos a temperatura ambiente por su alto contenido en ácidos grasos saturados. Pero simplemente mezclar estos aceites con el de soya no daría la textura deseada. Por eso se aplica un proceso llamado interesterificación enzimática. ¿Cómo funciona? Toda grasa está formada por moléculas llamadas triglicéridos. Cada triglicérido tiene una columna central de glicerol, un alcohol de 3 carbonos, con 3 ácidos grasos enganchados en posiciones que se denominan SN1, SN2 y SN3. Lo que hace esta posición dentro de la molécula importa. El ácido graso que ocupa la posición central, SN2, tiene mayor influencia sobre el punto de fusión de toda la molécula, es decir, la temperatura a la que la grasa pasa de sólida a líquida. Las enzimas llamadas lipasas actúan sobre los triglicéridos, desenganchando los ácidos grasos de sus posiciones originales y redistribuyéndolos de forma más homogénea. El resultado es una grasa con un punto de fusión más preciso y controlado, lo que se traduce en una textura más suave y predecible. ¿Para qué sirve todo esto en la práctica? Para que la margarina sea firme en el refrigerador, se ablande en pocos minutos al sacarla y sea untable a temperatura ambiente de cocina, alrededor de 18 a 22 grados. Eso es ingeniería de alimentos aplicada. Sobre las grasas trans. En el pasado, para solidificar aceites vegetales se usaba la hidrogenación parcial, un proceso que bombea hidrógeno sobre el aceite a alta temperatura. Eso funciona, pero genera un subproducto, los ácidos grasos trans, que alteran negativamente el perfil lipídico en sangre. La interesterificación enzimática no usa hidrógeno y no deforma la geometría de los ácidos grasos.
por lo que no genera grasas trans por el proceso en sí. Sin embargo, aquí hay un punto técnico que la propia etiqueta reconoce con honestidad. Según normativa FDA, el contenido de grasas trans menor a 0,5 gramos por porción puede ser declarado como 0 gramos. Esto significa que el producto podría contener hasta 0,49 gramos de grasas trans por porción y aún así declarar 0. Esto no es una irregularidad, es la norma vigente, pero es una información que el consumidor debería conocer para interpretar correctamente la etiqueta. Siguiendo el orden de la etiqueta, después de las grasas, encontramos 3 ingredientes que forman y condicionan la fase acuosa del producto. El agua conforma la fase acuosa de la emulsión. En una margarina, el agua y la grasa no se mezclan espontáneamente. Se necesitan emulsionantes para mantenerlas unidas, lo que veremos en el siguiente segmento. La proporción de agua determina directamente el porcentaje final de grasa del producto. La sal cumple 2 funciones en este producto. La primera es sensorial. Realza el perfil de sabor. La segunda es tecnológica. Actúa como conservante secundario, reduciendo la actividad del agua en la fase acuosa, lo que dificulta el crecimiento microbiano. Esto explica el contenido de sodio declarado, 140 miligramos por porción, que representa el 7% del valor de referencia nutricional diario. La leche descremada aparece antes que los emulsionantes en la lista, lo que indica que está en mayor cantidad que ellos. Aporta proteínas lácteas, caseínas y proteínas del suero, que tienen cierta capacidad emulsionante natural y contribuyen al perfil de sabor del producto, acercándolo al de la mantequilla. Su presencia obliga al fabricante a incluir la advertencia «contiene leche y derivados de la soya», que es información crítica para personas con alergia a la proteína de la leche o intolerancia a la lactosa. Los emulsionantes. Si mezclan agua y aceite en un vaso y agitan, verán que se separan en cuestión de segundos. La margarina hace lo mismo si no fuera por los emulsionantes, moléculas que tienen la capacidad de unir lo que normalmente no se une. Emulsionante SIN 471, mono y diglicéridos de ácidos grasos. El número SIN es el Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios. No es una denominación de origen oscuro. Es simplemente el código que usan organismos como el Codex Alimentarius, la FDA y la Unión Europea para identificar cada aditivo de forma universal. Los mono y diglicéridos de ácidos grasos son moléculas anfifílicas. Tienen un extremo que se lleva bien con el agua y otro que se lleva bien con la grasa. Se ubican en la interfase entre las gotitas de agua y la fase grasa, estabilizando la emulsión y evitando que ambas fases se separen. Se usan en cantidades muy pequeñas, fracciones de porcentaje, pero su efecto es determinante para la estabilidad del producto. Emulsionante SIN 322 y lecitina de soya. La lecitina de soya es un fosfolípido, una molécula más compleja que también actúa en la interfase agua-aceite. Se extrae de la soya durante el procesamiento del aceite. Complementa la acción del SIN 471 y tiene además un leve efecto antioxidante que ayuda a proteger los aceites de la oxidación. Su presencia justifica parte de la advertencia sobre derivados de soya en el empaque. Aromas, conservantes y regulador de acidez. La margarina, en su estado base, no tiene el aroma de la mantequilla. Para aproximarse a ese perfil sensorial, se añaden compuestos aromáticos. La expresión idénticos al natural significa que la molécula utilizada es químicamente igual a la que existe en la naturaleza, como el diacetilo, principal responsable del aroma a mantequilla, pero producida por síntesis industrial. Desde el punto de vista regulatorio, esta denominación está definida y es diferente a natural o artificial. No implica peligro, pero sí es una distinción técnica que vale conocer. Sustancia conservadora, SIN 202, sorbato de potasio. Donde hay agua, puede haber crecimiento microbiano, especialmente mohos y levaduras. El sorbato de potasio es la sal del ácido sórbico, un ácido que existe naturalmente en algunas frutas. Su versión sintética es uno de los conservantes más estudiados en la literatura científica y está aprobado por los principales organismos regulatorios del mundo. Actúa inhibiendo enzimas clave del metabolismo de hongos y levaduras
impidiendo su reproducción en la fase acuosa. Regulador de acidez SIN 330. Ácido cítrico. El ácido cítrico es el compuesto responsable del sabor ácido de los limones y otros cítricos. En este producto cumple dos funciones. Primero, reduce el pH de la fase acuosa, creando un ambiente desfavorable para el crecimiento microbiano. Segundo, actúa como antioxidante quelante, es decir, captura metales traza presentes en el agua que podrían catalizar la oxidación de los aceites y generar rancidez. La combinación de sorbato de potasio y ácido cítrico es una estrategia clásica en tecnología de conservación de emulsiones. El sorbato actúa biológicamente sobre los microorganismos, mientras el ácido cítrico establece las condiciones químicas que potencian ese efecto y protegen adicionalmente la fase grasa. Vitaminas y colorante. Vitaminas A y D3. La margarina está enriquecida con vitamina A y vitamina D3, colecalciferol. Ambas son vitaminas liposolubles. Se disuelven en grasa, no en agua, lo que las hace técnicamente compatibles con la fase grasa de la margarina. La vitamina A es esencial para la salud visual, la integridad de las mucosas y el sistema inmune. La vitamina D3 regula la absorción de calcio y fósforo, con implicancias directas en la salud ósea. El enriquecimiento de margarinas con estas vitaminas tiene una larga historia en salud pública. Cuando las margarinas comenzaron a masificarse como alternativa a la mantequilla, era importante asegurar que no representaran un déficit de micronutrientes para la población. Hoy en día este enriquecimiento puede ser voluntario o estar establecido por regulación, dependiendo del país. Colorante SIN 160A y beta-caroteno. Los aceites vegetales refinados son prácticamente incoloros. Para dar a la margarina ese tono amarillo dorado que visualmente la asociamos con la mantequilla, se añade beta-caroteno. El beta-caroteno es el pigmento carotenoide que da color naranja a las zanahorias y amarillo a los mangos. Puede obtenerse por extracción natural o por síntesis. Tiene una propiedad adicional conocida. En el organismo puede convertirse en vitamina A, por lo que se le llama provitamina A. Lo que vale destacar aquí es que el color amarillo de esta margarina no es un atributo natural del producto. Es el resultado de una decisión tecnológica para aproximar la apariencia a la de la mantequilla. Eso no es necesariamente negativo, pero es información relevante para entender el producto tal como es. Análisis nutricional y octógonos. Hablemos ahora de la información nutricional y de los dos octógonos negros que aparecen en el empaque: alto en grasas saturadas y alto en sodio. En el Perú, la Ley 30.021 de Alimentación Saludable establece parámetros técnicos para el uso obligatorio de estos octógonos. Son una herramienta de información al consumidor, no una calificación de peligrosidad absoluta. Su presencia indica que el producto supera ciertos umbrales en esos nutrientes y que el consumidor debe tenerlo en cuenta en el contexto de su dieta total. Una porción de 14 gramos, una cucharada, aporta 3,99 gramos de grasas saturadas, equivalente al 20% del valor de referencia nutricional diario, y 140 miligramos de sodio, el 7%. Desde el punto de vista nutricional, esto nos dice que la margarina es un ingrediente culinario, no un alimento de consumo libre. Como toda grasa de adición, su impacto en la dieta depende de la cantidad y frecuencia de uso. Sobre las grasas saturadas, el perfil de ácidos grasos saturados del aceite de palma y palmiste es diferente al de las grasas saturadas de origen animal. La evidencia científica sobre su efecto cardiovascular es más matizada que para la grasa animal. Sin embargo, la recomendación general de organismos como la OMS es mantener el consumo total de grasas saturadas por debajo del 10% de las calorías diarias, independientemente de su origen. Sobre las grasas trans, ya mencionamos que la etiqueta declara 0 gramos con la aclaración de la normativa FDA. Es un dato que el consumidor puede considerar según su contexto personal y sus objetivos nutricionales. Para cerrar el análisis técnico, revisemos brevemente cómo se fabrica industrialmente una margarina como esta, porque entender el proceso ayuda a entender por qué los ingredientes están presentes y en qué orden cumplen su función. Paso 1. Preparación de la fase grasa.
Se funden y mezclan los aceites vegetales de soya y la grasa interesterificada de palmiste y palma. En esta fase se incorporan los emulsionantes liposolubles SIN 471, los aromas, el betacaroteno y las vitaminas A y D3 que se disuelven en la grasa. Paso 2. Preparación de la fase acuosa. Se disuelven la sal y el sorbato de potasio en el agua. Se incorpora la leche descremada y la lecitina de soya, SIN 322. Se ajusta el pH con ácido cítrico. Paso 3. Emulsificación. Ambas fases se combinan en tanques con agitadores de alta velocidad, con control preciso de temperatura, para formar una emulsión estable agua en aceite. Paso 4. Cristalización controlada. La emulsión pasa por intercambiadores de calor tubulares llamados botadores, donde se enfría rápidamente. La velocidad de enfriamiento determina el tamaño de los cristales de grasa y, por tanto, la textura final del producto. Este es el paso más crítico para obtener la consistencia untable deseada. Paso 5. Texturizado. La margarina semifría pasa por unidades de trabajo mecánico que homogenizan y suavizan la textura. Paso 6. Envasado. Se envasa en los potes de 400 gramos y se mantiene en cadena de frío durante distribución y venta. Después de este recorrido por cada ingrediente, espero que la próxima vez que vean una lista de ingredientes en cualquier producto, no solo en esta margarina, tengan más herramientas para leerla con criterio. Lo que hemos analizado hoy es un producto que combina varias tecnologías alimentarias modernas: interesterificación enzimática, emulsificación controlada, conservación combinada, enriquecimiento vitamínico. Cada ingrediente tiene una función específica y documentada. Si ese conjunto de características se adapta a tus necesidades, preferencias y contexto de salud, es algo que solo tú puedes evaluar, preferiblemente con la orientación de un profesional de salud o nutrición si tienes condiciones específicas. Mi rol aquí es darte la información técnica para que esa decisión sea más informada. Lo que haces con ella es tuyo. Si te interesa este tipo de análisis, suscríbete al canal. En los próximos videos vamos a analizar otros productos de consumo habitual con el mismo enfoque. Y deja en los comentarios qué producto te gustaría que revisemos la próxima vez.